Bienvenido al comentario día por día de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 2 de este primer trimestre, uniendo el cielo y la tierra. En esta semana vamos a estudiar Filipenses del capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 18. Y también vamos a estudiar Colosenses, el capítulo 1 del versículo 3 hasta el versículo 12. La lección de esta semana nos va a hablar sobre cómo la oración y el agradecimiento están siempre juntos, van siempre de la mano. Y el título para esta semana es Razones para agradecer y orar. Así que sin más, vamos con el primer día. Pero antes, te invito a que te suscribas al canal y también puedas dejar tu pedido de oración en los comentarios. Y puedas también unirte a una comunidad en WhatsApp. Te he dejado el link en el primer comentario. Ahora sí, vamos con el primer día. El título es La comunión en el Evangelio. Miren, Pablo acá habla de dos cosas, de cómo él está agradecido, ¿sí? Recordemos que Pablo nos está escribiendo esta carta a los filipenses desde la prisión, pero él está agradecido, dice, y está gozoso. Vamos a leer el primer versículo, ¿te parece? Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo acá dice, ¿no? Doy gracias a mi Dios, dice, y démonos cuenta, mira, Pablo, recordemos que Pablo está hablándonos desde la prisión y él dice, estoy dando gracias a mi Dios siempre. Él está dando gracias constantemente, continuamente, ¿cierto? Por vosotros, dice. Date cuenta, Pablo no está dando gracias por la comodidad que él tiene o por la incomodidad que él tiene. No está dando gracias porque, filipenses, ustedes ya crecieron numéricamente. No, Pablo está dando gracias por ellos, por vosotros, dice. ¿Cuánto agradecimiento tenemos a Dios por las personas que ya están dentro de nuestra iglesia? ¿Cuánto agradecimiento tenemos quizás por los seres queridos que ya están dentro, ¿cierto? Y que ya creen. O quizás tú tienes aún seres queridos que no están dentro de la fe. Pero Pablo acá está agradecido a Dios. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, dice, por ellos. Tenemos que estar agradecidos por las personas que están dentro de nuestra iglesia, ¿cierto? Y en el siguiente versículo dice Pablo, estoy gozoso, dice, estoy gozoso, pero ¿por qué? Ahorita vamos a averiguarlo, vamos a leer el versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo, nuevamente, ¿cierto? Está gozoso, dice, por todos ellos, tiene gozo. Recordemos, ¿cierto?, que estamos estudiando a un Pablo que está escribiendo desde la prisión tanto a los filipenses y bueno, lo que estudiamos la semana pasada, las 5 cartas que escribió desde la prisión, ¿cierto? Entonces, Pablo acá está gozoso, dice, estoy gozoso por ustedes, pero ¿por qué? ¿Por qué Pablo? Mira, date cuenta, Pablo primero agradece y ahora está gozoso, pero ¿por qué? Vamos, él dice, estoy gozoso por la comunión que ustedes tienen en el Evangelio. Mira, vamos a leer esa parte en el versículo siguiente, en el versículo 5, ¿te parece? Miren, dice así, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Tenemos que darnos cuenta de cómo sigue la secuencia Pablo, ¿cierto? Pablo está agradecido por ellos, está gozoso por ellos, pero ¿por qué? Porque dice, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Qué significa esto? Pablo dice, cuán feliz tú serías o tú eres cuando una persona entra, ¿cierto? Entra a nuestras creencias, entra a la fe, entra a la iglesia y estás feliz porque ya conoció el Evangelio. Pero acá la palabra comunión es koinimia. ¿Qué significa koinimia? Koinimia, mira, no significa simplemente una comunión de amistad, no significa una comunión amical, filial. Pablo está hablando de una comunión de sociedad, no está hablando Pablo de una comunión amical, ¿ok? Tenemos que diferenciar esto. ¿Por qué? Porque Pablo se da cuenta quiénes son los filipenses.
Los filipenses eran comprometidos, los filipenses estaban comprometidos, los filipenses estaban sosteniendo, participando en el Evangelio, estaban muy comprometidos con el Evangelio. ¿Te recuerdas que incluso enviaban dinero, cierto, a Pablo cuando las demás iglesias incluso no quisieron enviar dinero para el sustento de Pablo? Miren, vamos a leer esa parte, ¿te parece? Filipenses capítulo 4, versículo 15 y 16. Leámoslo bien. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Tenemos que ser conscientes de algo. Pablo está agradecido, gozoso, ¿cierto? Porque ellos tenían esa comunión. Démonos cuenta, la coinimia, la comunión con el Evangelio de los filipenses era participativo, era comprometido, sosteniendo, participando. O sea, los filipenses eran comprometidos. ¿Cuán comprometido estás tú con el Evangelio? ¿Cuán comprometido estás con el avance de la obra de nuestro Dios para que el Evangelio avance, ¿cierto? En las demás ciudades a tus alrededores, en tu país, en donde tú te encuentres. ¿Cuánto realmente estamos comprometidos para que el Evangelio de nuestro Dios esté avanzando? Por eso Pablo estaba gozoso. Esa era la coinimia, la comunión que los filipenses tenían. No era una comunión simplemente de amistad, era una coinimia, era una comunión de sociedad, de experiencia, de participación, de compromiso, de sosteniendo. Es por eso Pablo estaba gozoso. Ahora entiendes a Pablo por qué estaba gozoso. Realmente, yo no sé si tienes hermanos así, ¿cierto? Dentro en tu iglesia, que estén comprometidos. Debemos estar gozosos por ellos, gozosos también por los que están conociendo el Evangelio, por los que están comprometidos con el Evangelio. ¿Cuán comprometido estás con el Evangelio? ¿Sí? Y si no lo estás, comprometámonos. Toma la decisión de decir, yo voy a ser como los filipenses. Voy a ser como uno de los filipenses, un pueblo comprometido, un pueblo que sostiene, un pueblo que está ahí predicando el Evangelio. ¿Sí? Vamos a leer ahora también el versículo 6. Avancemos. El versículo 6 es el texto principal de esta semana. El versículo 6 es el texto para memorizar de esta semana. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, estando persuadido, dice, esta es la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Pero persuadido significa, tengo la certeza, tengo la seguridad, tengo la total certeza, dice Pablo, de que aquel que comenzó la obra en ustedes, dice, en vosotros, ¿cierto? O sea, ¿quién comenzó la obra en vosotros? Fue Dios. Es Dios quien comienza la obra en nosotros. Es impresionante, ¿no? Porque nosotros no somos capaces de ir, ¿cierto?, a Dios y decir, ¿sabes qué? Yo quiero andar contigo. No, nosotros no somos así. Si tú estás avanzando, ¿cierto?, en tu vida espiritual, no es porque nosotros hayamos querido o porque tú quieras, sino realmente es porque Dios comenzó la obra en nosotros. No es Dios, ¿cierto?, no es el hombre buscando a Dios, es siempre Dios buscando al hombre. Y si es que comenzó la buena obra en ti, ¿cierto?, Pablo tiene la certeza, y esa certeza es que no es algo emocional, no es algo como que yo tengo, sí, yo tengo la certeza, no es algo emocional lo que Pablo tiene, ¿sí? Es la certeza en Dios. Pablo tiene la certeza, la seguridad, la confianza total, el que comenzó la obra en vosotros, o sea, en Dios, de que si comenzó Él en vosotros la obra, Él también la va a terminar. Dios no deja las cosas a medias. ¿Sí? Dios no deja las cosas a medias. Oremos más para pedir su Espíritu Santo y pedir que aquel que comenzó la obra en nosotros lo pueda terminar. ¿Sí? Ahora, avancemos un poco. ¿Sí? Vamos a avanzar con el día martes. El día martes tiene por título Los pedidos de Pablo en oración. En este día nos vamos a enterar qué pedía Pablo a Dios en sus oraciones para los filipenses. O sea,
Pablo oraba bastante, ¿cierto? De acuerdo a lo que estamos leyendo, Pablo oraba, agradecía, estaba gozoso, oraba, conversaba con Dios. Entonces, acá Pablo les da a conocer a los filipenses qué pide a Dios, ¿cierto? Para ellos. Es interesantísimo. Mira, te voy a adelantar. Pablo pide amor. Pablo pide que ellos sean irreprensibles, sin culpa, conocimiento, ciencia. Pide varias cosas, ¿ok? Eso es lo que vamos a analizar. Miren, vamos a leer para eso el versículo 9. ¿Está bien? Lo vamos a leer y luego lo vamos a comentar. Versículo 9 dice, y esto pido en oración. Miren, un ratito acá. Pablo nos va a dar a conocer lo que él hace, lo que él pedía en sus oraciones. ¿Acaso no es interesante esto? Miren, vamos a seguir leyendo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Que vuestro amor abunde, dice Pablo. O sea, Pablo acá no está hablando simplemente de un amor de amistad, un amor de sentimiento, ¿cierto? Está hablando del amor ágape, de ese amor sufrido, de ese amor entregado. Que vuestro amor, ese amor sufrido, ese amor entregado, ese amor que es ágape, crezca, abunde en ciencia, dice. ¿Qué es ciencia? Cuando dice ciencia no está hablando simplemente de un conocimiento intelectual, que nosotros nos llenemos simplemente de la Biblia. No, Pablo está hablando de algo más profundo, de la ciencia relacional, de la ciencia que ustedes tengan ese amor sufrido, pero que lo tengan por experiencia, que ustedes conozcan realmente la voluntad, que ustedes sepan discernir entre lo bueno y el malo, que sepan ustedes, que sepan qué es lo que conviene a Cristo, que tengan ese conocimiento, que tengan esa ciencia, ese amor sufrido, que no lo tengan, Pablo está diciendo, simplemente por teoría. No tenemos, ¿cierto?, que tener a Cristo por teoría, tenemos que tener, así como el apóstol Pablo, así como los que escribieron la Biblia, tener a Dios por experiencia. Ese es el anhelo, ese es el pedido que Pablo le hace a Dios, que tu pueblo filipenses, que los filipenses no tengan simplemente una experiencia teórica, una experiencia emocional. Pablo está pidiendo ciencia, y esa palabra ciencia es eso, una ciencia experiencial, un conocimiento por experiencia, un conocimiento por relación, no por emoción, no por teoría. Que tú, dice Pablo, que su amor abunde en ciencia y en conocimiento. De esa ciencia, de ese conocimiento, Pablo está hablando aquí. Y ahora vamos a leer el versículo 10. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Miren lo que dice Pablo, miren la oración, escuchen bien la oración de Pablo. Dice, para que aprobéis lo mejor. En el versículo 9, Pablo pide para que ustedes, dice, los filipenses puedan discernir entre lo bueno y lo malo, para que sepan la voluntad de Dios. Esa es la ciencia, ese es el conocimiento. Pablo quiere una vida para los filipenses, está pidiendo a Dios que ellos tengan una experiencia relacional, que tengan a Cristo no por teoría, ¿cierto? Entonces, y acá ahora dice, no solamente que ellos puedan, ¿cierto?, discernir entre lo bueno y lo malo, sino incluso, dice, para que aprueben lo mejor, dice, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Incluso si ellos ya saben discernir entre lo bueno y lo malo, ahora dentro de lo bueno, escojan incluso lo mejor. Ese es el anhelo que Pablo tiene para los filipenses. Bueno, no el anhelo, sino la oración que Pablo hace a Dios. Y luego dice, a fin de que seáis sinceros. ¿Qué quiere decir sinceros? O sea, literalmente sería juzgado por la luz del sol. O sea, una vida sin doblez. O sea, que no tengan los filipenses una vida doble. Miren, esto es muy crudo, ¿no? Si lo ponemos realmente acá en la mesa, lo traemos a la mesa esto, ¿cierto? Lo que Pablo está pidiéndole a Dios, que no tengan una vida doble. Hay muchos líderes, ¿no?, que he conocido que en la iglesia son otra persona y en la casa son otra persona. En su vida privada son otras personas a lo que se muestran afuera, ¿cierto?
o dentro de la iglesia, para con su esposa, ¿cierto? Para con su hogar, para con su círculo cercano, es otra persona los que lo conocen. Y yo les digo, ¿no es cierto? Literalmente, ¿de quién me estás hablando? ¿Realmente me estás hablando de esa persona? Sí, él es. O sea, Pablo está pidiendo para que los filipenses no tengan una vida doble, que su vida literalmente que pueda exponerse a la luz, una vida sin filtros, una vida sin grietas, una vida libre, que pueda literalmente reflejarse a la luz, ¿cierto? Ese es el pedido de Pablo. ¿Cuántos de nosotros tenemos que pedir por nuestros líderes eso? O incluso quizás tú mismo, ¿cierto? Estás teniendo una vida doble, pero tranquilo, Dios puede ayudarnos. Si estás vivo, si estamos vivos, tú y yo, aún tenemos la gracia y la misericordia de Dios para ya no estar en esa vida doble. ¿Ok? Y Pablo sigue diciendo, Pablo continúa y dice, sinceros e irreprensibles, dice. ¿Qué quiere decir irreprensibles? Sin culpa. O sea, literalmente esto se puede traducir como piedra de tropiezo. O sea, para que no hagan caer a los demás. Tu testimonio, en otras palabras. Para que no seas piedra de tropiezo para los demás. Pablo, mira, date cuenta, Pablo está pidiendo tanto para la parte interna de los filipenses que tengan una vida sin doblez, ¿cierto? Y también para su vida externa, para que tengan esa vida irreprensible, sí, que no hagan caer a los demás, con que no sean piedra de tropiezo para los demás, que sean irreprensibles, tanto interna, ¿cierto? Sin culpa, sin nada, irreprensibles hacia afuera. ¿Cuántos no quisiéramos esta oración de Pablo para nosotros, cierto? Pero nosotros podemos orar por eso. Y ahora Pablo termina con algo espectacular en el versículo 11. Termina diciendo, bueno, vamos a leerlo, ¿te parece? Vamos a leerlo. Dice, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Es impresionante lo que Pablo dice acá, ¿cierto? Si todo esto se va a dar ese amor ágape, se va a dar esa sin culpa, que no tengan una vida sin doblez, que no tengan buen testimonio, todo esto se va a dar por medio de Jesucristo. No dice, ¿cierto?, por medio de su esfuerzo, no dice porque ellos están cumpliendo la ley, no dice porque ellos están cumpliendo el sábado, no. Todo esto va a ser por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, ¿cierto?, que nuestras justicias, nuestras obras son como trapo de inmundicia. Así son nuestras justicias, pero la justicia de Cristo, nuestro Salvador ante Dios, solo mediante Él podemos tener todo lo que Pablo está diciendo acá, el amor, el conocimiento, la ciencia, el ser sinceros, todo lo que hemos comentado en este momento. Entonces, Pablo está pidiendo acá por un amor ágape, un amor sacrificial, que puedan los filipenses poder discernir esa ciencia y ese conocimiento, que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Y luego dice, cierto, que incluso entre lo bueno puedan escoger lo mejor, y que este pueblo filipense, cierto, Dios Padre, dice, Él está suplicando continuamente para que ellos no tengan una vida doble, cierto, y luego dice para que tengan un buen testimonio, tanto para la interna como para la externamente. Todo esto por medio de Jesucristo. Una oración muy poderosa de Pablo. ¿Cuántos, cierto, nosotros hubiésemos querido que Pablo ore así por nosotros? Pero como no está Pablo, es cierto, acá, entonces nosotros, cierto, oremos, seamos Pablo, cierto, y oremos por nuestros líderes, oremos por nuestros seres queridos, para que el amor esté en ellos. ¿Para qué? Para que sean sinceros, irreprensibles, que puedan discernir entre lo bueno y lo malo, y dentro de lo bueno escojan incluso lo mejor. Oremos por eso, por nuestros seres queridos, por los que están dentro de la iglesia, y también oremos también por nosotros. Avancemos ahora con el día martes, y el título para el día martes es El discernimiento espiritual aplicado. Pablo acá responde a una preocupación real que tenían los filipenses, ¿cierto? Porque recordemos, mira, Pablo, recuerda, ¿cierto?, está en prisión. Entonces, si nosotros seríamos los que están en Filipenses, ¿cierto?, los Filipos, entonces, ¿cómo pensaríamos acerca de Pablo? Pablo está en prisión, ¿cierto? Entonces, y tú eres los filipenses, recuerda, mandaban dinero, estaban apoyando a la obra, y ahora nuestro Pablo está en prisión. ¿Qué pensarían los filipenses?
La preocupación de ellos seguramente era, ya, la predicación del Evangelio se estancó. Ahora Pablo está en prisión, ya no va a poder predicar, ya no va a poder viajar, ya no va a poder visitar a las demás sinagogas. Esa era la preocupación que tenían los de Filipo, los filipenses. Cierto es, pero vamos a ver qué respuesta, ¿ok? ¿Qué respuesta da Pablo frente a esto? Pablo, mira, es tajante, ¿sí? Quiero que leamos el versículo 12. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo inicia diciendo, quiero que sepáis. Miren, así de frente, ¿no, Pablo? Pablo no deja un espacio para dudas, para murmuraciones. Pablo es de frente. Pablo dice, quiero que sepan. ¿Qué cosa quiere que sepan Pablo? Miren, dice, hermanos, que las cosas que me han sucedido, o sea, Pablo no está excusándose. Pablo dice, es cierto, yo estoy en prisión, es cierto, está diciendo eso. Quiero que sepan que las cosas que me han sucedido, seguramente se han enterado de la prisión, o sea, de todo lo que me está sucediendo en este momento o me han sucedido, todo eso, Pablo no minimiza todo eso, ¿cierto? Todo lo que me ha sucedido, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Redundado, o sea, la palabra redundado ha favorecido, ha contribuido, o sea, esto ha sido para bien. Pablo dice, no quiero que sepan, miren hermanos, todo sí está bien, todo esto me ha sucedido, pero esto me ha sucedido más bien, ha favorecido a la obra. Yo sé, les está diciendo, ¿cierto? Ustedes están preocupados porque no estoy predicando, porque ya no estoy saliendo, ¿cierto? Estoy en prisión, pero esto ha favorecido a la predicación del Evangelio. Y mira lo que continúa, lo que sigue diciendo Pablo en el siguiente versículo. Vamos a leer el versículo 13. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Miren, antes de avanzar ahí. Dice, mis prisiones. O sea, él está diciendo literalmente acá, las prisiones en donde yo estoy, las prisiones en donde yo estoy encadenado. Acá la palabra prisiones está utilizando literalmente las palabras de cadena, ¿no? Entonces, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, dice. Si lo traduciéramos de manera literal lo que Pablo está diciendo, Pablo estaría diciendo así, mis cadenas en Cristo se han hecho manifiestas, se han manifestado. En otras palabras, está diciendo así. Pablo dice, yo estoy en prisión encadenado, sí, pero eso ha servido para que se haya manifestado la verdadera prisión que yo tengo, que es en Cristo. Pablo habla mucho de eso en sus cartas, ¿cierto? Por ejemplo, en Gálatas 2:20 él dice, ¿cierto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces Pablo siempre habla de esto. Pablo dice acá, ¿cierto? En el versículo 13, es cierto, estoy encadenado, estoy en prisiones, pero a eso ha servido para que se manifieste la prisión que yo tengo en Cristo. Y vamos a seguir leyendo lo que dice, en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, Pablo está diciendo, estoy encarcelado, ¿sí? Está bien, pero eso ha manifestado la verdadera prisión que yo tengo, que es en Cristo. Y eso se ha manifestado en todo el pretorio y a todos los demás. Ha sido de beneficio. Quiero que sepan, hermanos, ¿cierto? Quiero que sepan, hermanos de los filipenses, quiero que sepan que sí, está bien, todo lo que me ha sucedido, así ha sucedido, pero eso ha hecho que se manifieste las prisiones, se haga patente la prisión que yo tengo en Cristo, se manifieste la prisión que yo tengo en Cristo, y eso ha contribuido para el pretorio y para todos los demás. Es impresionante lo que dice Pablo. Y vamos a leer lo que continúa diciendo Pablo, el versículo 14. Mira lo que dice. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira lo que dice Pablo. La mayoría de los hermanos, dice, han cobrado ánimo, no en mí. Mira lo que dice Pablo. Mire, Pablo dice, no está diciendo Pablo, ellos gracias a lo que yo estoy en prisión, ¿cierto? Me han encadenado, acá ya se ha hecho manifiesto Cristo.
Pablo no dice que gracias a mí ellos están cobrando ánimo. No dice eso. Pablo dice, mira, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor. O sea, las personas del pretorio y todos los demás también han conocido a ese Cristo, han conocido al Señor. La prisión de Pablo no paraliza. La prisión de Pablo liberta. Todo lo que está sucediendo Pablo, todo lo que está sucediendo con Pablo en esa prisión, en todo eso, ha hecho que el Evangelio se manifieste en él para los demás, para el pretorio, ¿cierto? Y eso no ha paralizado a esos que han conocido el Evangelio, sino ha hecho que se animen más en el Señor, no en Pablo. Es maravilloso lo que pasa, lo que está sucediendo acá con Pablo, y por eso viene, cierto, todo este desde el capítulo 1, desde el versículo 3 que estamos leyendo, con gozo, con gracia, les dice lo que está orando por ellos, y les dice también, quiero que sepan todo esto, ¿cierto? Y ahora vamos a leer algo muy interesante. Desde el versículo 15 al 17, hay dos grupos que están predicando el Evangelio. Un grupo predica por envidia, incluso predica por querer ocupar el puesto de Pablo, pero también hay otro grupo que está predicando el Evangelio por amor a Cristo. Y luego, ¿qué dice Pablo de estos dos grupos que está sucediendo? Vamos a leer el versículo 15 al 17. 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Démonos cuenta acá, hay dos grupos, ¿cierto? Hay un grupo que está predicando, dice, por envidia, está predicando por contienda, incluso, ¿cierto? Está predicando para poder añadir aflicción a mis prisiones, o sea, están queriendo ocupar el puesto de Pablo. No, Pablo, que esto, que lo otro, seguramente estaban hablando así, están predicando, ¿cierto? Por otros motivos no buenos, vamos a llamarlo así. Pero también hay otro grupo que sí está predicando por amor al Evangelio, por amor a Cristo. Vamos a leer el versículo 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces acá tenemos dos grupos. Un grupo que está predicando por envidia, por todo, por querer afligir a Pablo que está en prisión, ¿cierto? Pero hay otro grupo que está predicando por amor. Y vamos a ver qué piensa Pablo de todo esto. Vamos a leer el versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo es impresionante, ¿no? El gozo de Pablo está que el Evangelio avance. ¿Cuánto tú te alegras que el Evangelio esté avanzando? ¿Cuánto tú te alegras por la iglesia que tú tienes que esté avanzando? ¿Cuándo te estás alegrando? ¿Cuánto te estás alegrando tú porque el Evangelio realmente esté avanzando más ahora por el internet? Hay pastores, no sé. ¿Cuánto tú te alegras porque el Evangelio avance? ¿Qué pues? Dice Pablo. Algunos predican por esto. ¿Qué pues? Pero yo me gozo porque de una manera u otra el Evangelio está avanzando. La felicidad de Pablo está en el que el Evangelio avance, que el Evangelio esté avanzando, ¿cierto? Lo que Cristo le dejó esa encomienda, él está gozoso por cumplir eso. ¿Dónde está tu felicidad? ¿Te gozas porque el Evangelio esté avanzando? ¿Dónde encuentras tu felicidad? La felicidad de Pablo estaba en que el Evangelio avance. Vamos a avanzar ahora con el día miércoles. Y el título para el día miércoles es El fruto del Evangelio. Vamos a avanzar ahora, vamos a dejar a los filipenses, ¿cierto? Y vamos a estudiar a Colosenses. Colosenses capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 12, vamos a estudiar. ¿Está bien? Miren mis hermanos, tenemos que entender acá a quién le está hablando Pablo. Pablo le está hablando a los colosenses, que era una ciudad completamente diferente, una iglesia completamente diferente a los filipenses. A los filipenses, cierto, le estaba agradecido, estaba gozoso por todo, por esto. Pero los colosenses les habla de una manera diferente. ¿Por qué? Porque los colosenses vivían en un sincretismo, en una mezcla de diferentes ideas. Con decirte que había en Colosas, en los colosenses había personas que hacían culto a los ángeles.
¿sí? Entonces había una fe hacia los ángeles, había personas con conocimiento oculto, con conocimiento, entre comillas, secreto para poder hacer que tú logres las cosas, ¿sí? Había personas que se golpeaban también al cuerpo, que infringían cierto dolor a su cuerpo para poder ellos avanzar. Y Pablo les habla, ¿cierto? A esta iglesia, a los colosenses, sabiendo esto, sabiendo que había en ellos, había dentro quizás, no quizás, sino había, cierto, en su contexto este tipo de personas. También estaban los judíos, esos judíos que todavía no seguían con el tema, no, tenemos que circuncidarnos, nosotros somos del linaje de Abraham. Había también ellos, entonces había una mezcla de todo esos diferentes pensamientos en esta iglesia. Entonces, Pablo les habla a esta iglesia, a los colosenses. Entendamos la diferencia. Sí, sí se ve la diferencia, ¿verdad? Ahora, ¿qué les dice a esta iglesia? Vamos a leer, mira, el versículo 4. Teniendo eso en mente, vamos a leer el versículo 4. Mira, capítulo 1 del versículo 4 de Colosenses. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo, mira lo que les dice. Yo estoy oyendo, yo he oído, ¿cierto? Habiendo oído de la fe, de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, les está diciendo, mire, ya, eso ya le pone alegre, ¿cierto? A Pablo. He oído que ustedes no tienen fe en esos ángeles, no tienen fe en ese conocimiento secreto, no están teniendo fe en esas cosas. Acá para Pablo, ¿cierto? La fe no es una fuerza interior, no, para Pablo no es algo humano, ¿cierto? No es una capacidad humana la fe. La fe para Pablo es en Cristo Jesús. Yo he oído de vuestra fe en Cristo Jesús. No he oído de vuestra fe en los ángeles, en esas cosas. No. Yo he oído de vuestra fe en Jesús. Para Pablo la fe está anclada en Cristo Jesús. Démonos cuenta, ¿cierto? Pablo está combatiendo que ellos tengan a la fe como una técnica, la fe como un poder interior, la fe como que ellos puedan tener, ¿cierto? Con la fe como una herramienta más. No, Pablo les está diciendo que la fe es en Cristo Jesús. La fe para Pablo la fe está anclada en Cristo Jesús. Es maravilloso lo que le está diciendo Pablo acá. Y también les dice, he escuchado también dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Ese amor ágape, ese amor sacrificial que ellos están teniendo por todos los santos, por todos los separados, por todos los elegidos, ¿cierto? Por todos los que están ahí. He oído de vuestra fe en Cristo Jesús y de ese amor ágape, de ese amor sacrificial que ustedes están teniendo con todos los santos. Ustedes no están haciendo excepción de las personas que están viniendo, no están haciendo excepción. Para Pablo les está diciendo, me alegro, ¿cierto? No están haciendo excepción, sino a todos los santos, de ese amor sacrificial, de ese amor ágape hacia todos los santos. Y ahora vamos a ver qué más les dice Pablo. Sí, vamos a leer el siguiente versículo, el versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Pablo dice acá, a causa de la esperanza. O sea, está poniendo como causa de la fe y del amor a la esperanza. Si nos damos cuenta, ¿cierto? Mira, dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, a causa de la esperanza ustedes tienen fe y amor, y no es al revés, no es la fe y el amor para que tengan esperanza, sino es la esperanza, ¿cierto?, para tener fe y amor. Y esta esperanza es por qué, dice Pablo, es por el Evangelio, dice, oíd que habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Y qué era el Evangelio para Pablo? Para Pablo, el Evangelio es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ese es el Evangelio para Pablo. Entonces, si nosotros, ¿cierto?, queremos tener más fe, más esperanza, más amor, en este caso, ¿cierto?, lo que está hablando Pablo acá, necesitamos conocer el Evangelio. Vamos a leer, mira, 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, para saber lo que realmente es el Evangelio para Pablo, de lo que está hablando acá. ¿Está bien? 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4, dice, además, os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para Pablo, el Evangelio es la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces acá Pablo les dice, he oído de vuestra fe, he oído de vuestra fe, que ustedes también tienen amor, y cierto, y esto es a causa de la esperanza, y todo esto se da por el evangelio, dice. Entonces, si a ti te está faltando fe, necesitas conocer el evangelio. Te está faltando amor, necesitas conocer el evangelio. Te está faltando esperanza, necesitas conocer el evangelio. ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Sí? Por acá Pablo, ¿sí?, les está diciendo, dejen todo, dejen esas cultos, dejen todas esas fe en los demás y céntrense en el evangelio, porque por eso es todo esto, ¿cierto? He oído de vuestra fe, he oído que ustedes tienen amor a causa de la esperanza que es por el evangelio, y el evangelio es Cristo vivo, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Tengamos presente esto, ¿sí? Nos falta fe, conozcamos el evangelio, ¿sí? Conozcamos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora vamos con el último día, el poder de la oración. Pablo también acá hace una oración por los de Colosa, por los colosenses, al igual que hizo una oración por los filipenses o por la oración que hacía por los filipenses, ¿cierto? Acá Pablo también nos menciona los pedidos que hace por los de Colosa. Vamos a leer esa oración, los pedidos que Pablo hace por los colosenses, ¿sí? Vamos a leer el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Colosenses. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mira, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Paremos ahí un momento, miren, llenos del conocimiento de su voluntad. Recordemos que acá Pablo, ¿cierto?, cuando dice conocimiento, no está hablando de un conocimiento teórico, de un conocimiento simplemente de leer la Biblia, de lectura, ¿cierto?, de teoría. No, Pablo, acá en este texto está hablando del conocimiento real, del conocimiento profundo, de un conocimiento por experiencia más que por teoría. Eso vale mucho más, ¿cierto? Tú y yo estamos de acuerdo en eso, en que un conocimiento por experiencia vale más, mucho más que un conocimiento solamente por teoría. Entonces, acá está hablando, dice, de un conocimiento que tú tengas, están orando que seáis llenos de ese conocimiento por experiencia acerca de su voluntad. ¿Y qué es su voluntad? Cuando dice acá su voluntad, ¿qué es? Vamos a leer, Pablo, cuando dice su voluntad, habla de Cristo, del conocimiento que uno debe de tener de Cristo. Entonces, pero para confirmar lo que estoy diciendo, vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Si leemos todo el capítulo 1 de Efesios, está hablando de Cristo. Entonces, a Dios su voluntad es que, mira, acá Pablo está diciendo que su voluntad es que conozcamos a Cristo, es comprender lo que Dios ha determinado en Cristo. O sea, Pablo acá por los colosenses está diciendo que ustedes sean llenos del conocimiento de Cristo. Porque recuerda, Pablo les está hablando a un pueblo, mejor dicho, a una iglesia, a los colosenses que hacían culto en los ángeles. Había mucho conocimiento por fuera de Cristo. Entonces Pablo está orando que ustedes sean llenos del conocimiento de Cristo, que sean llenos en la comprensión que Dios ha puesto de Cristo. ¿Ok? Y ahora, vamos a continuar. Dice, continuando el versículo 9, dice, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, analicemos la palabra sabiduría. ¿Qué es sabiduría realmente? Miren, vamos a poner dos ejemplos de la Biblia. Recordemos que cuando Eva, ¿cierto?, cuando Eva fue tentada en el Edén, la serpiente le tentó a Eva diciendo,
acá hay más sabiduría. Tú serás sabia, le dice a Eva, conociendo el bien y el mal. Y Eva cae en esa tentación de ser Dios y de obtener más sabiduría, que es el conocimiento del bien y del mal. También recordemos que Salomón, ¿cierto? Salomón pidió sabiduría. ¿Y qué era sabiduría para Salomón? Vamos a leer eso, ¿te parece? Vamos a leer eso en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? En ese capítulo, Salomón está pidiendo sabiduría. ¿Y qué es sabiduría para Salomón? Tú puedes leer ese capítulo, ¿no? De Primera de Reyes, el capítulo 3. Para Salomón, sabiduría, Salomón pidió poder discernir entre lo bueno y lo malo. Ese es el pedido. Sabiduría es discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué es tan importante esto que está pidiendo Pablo para los de Colosas? ¿Por qué es tan importante esto que está pidiendo Salomón, incluso poder discernir entre lo bueno y lo malo? Porque recuerda, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Nosotros, tú y yo, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y dice, esa naturaleza pecaminosa, recuerda, la Biblia dice que nosotros a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. O sea, nosotros no, literalmente, con la naturaleza que tenemos, no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Necesitamos por eso orar por sabiduría para poder ver realmente. Y eso es lo que Pablo está pidiendo para los colosenses, porque recuerda que los colosenses estaban envueltos en un sincretismo de mucho conocimiento, ángeles que por allá, que religiosidad, que conocimiento espiritual oscuro, no, todo eso estaba ahí en Colosas. Entonces Pablo pide, Señor, que ellos tengan sabiduría. ¿Y qué es sabiduría? Es poder discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos ver lo bueno. A lo bueno llamamos malo y a lo malo bueno, porque nuestro corazón, nuestra naturaleza está pegada hacia el mal. Y ahora también dice inteligencia, inteligencia dice. ¿Qué es inteligencia? Inteligencia es, si separamos esa palabra, sería entendimiento, discernimiento, poner cosas, juntar cosas. O sea, en otras palabras sería juntar cosas, ¿cierto? En palabras sencillas es saber qué hacer con lo que sabes, ¿sí? O sea, Pablo está pidiendo para el pueblo de Colosas, para la iglesia, para la sinagoga de Colosas, que tengan sabiduría, que sepan discernir entre lo bueno y lo malo, y ahora que apliquen, es saber qué hacer con lo que sabes, no que solamente vean, sino que apliquen. ¿Sí? Sabiduría sería la visión, ¿cierto? La visión que todos tenemos. Y inteligencia sería la navegación, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Sabiduría sería el mapa, poder ver el mapa. ¡Wow! Así es el mapa, qué interesante. Pero no te sirve la sabiduría sin inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia sería poder leer y hacer que tú te guíes, que apliques ese mapa. Porque si solamente tú ves y no sabes leer, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso en los mapas, esa crucecita? La brújula, ¿cierto? Si no sabes leer la brújula en el mapa, te vas a ir para otro lado. Aplicar lo que ya sabes. Inteligencia sería saber usar el mapa, y la sabiduría sería el mapa. Entonces, y ahora termina diciendo inteligencia espiritual. No es inteligencia emocional. Acá Pablo está pidiendo por inteligencia espiritual, no inteligencia carismática. No está pidiendo por las emociones, está pidiendo por el espíritu, por la parte espiritual que tenemos. ¿Sí? Entonces, démonos cuenta. Pablo está pidiendo para que el pueblo de Colosas tenga un conocimiento pleno de Cristo, y la voluntad es que conozcamos a Cristo. Y luego está pidiendo para que este pueblo pueda ver entre lo bueno y lo malo y sepan qué hacer, aplicar todo esto, aunque no se quede solamente en teoría. Tú y yo, mi hermano, tú y yo necesitamos también ese conocimiento pleno
de Cristo. Hoy más que nunca en este mundo de tanto conocimiento, yo me identifico mucho con el pueblo de Colosas, ¿cierto? Porque el pueblo de Colosas vivía tanto conocimiento acá, allá, 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 y Pablo pide por ese pueblo. Nosotros también, ¿cierto? Estamos en un mundo en donde conocimiento para allá, que no sé qué, la nueva era, que esto, que lo otro, hay tantas religiones, tantas cosas, que necesitamos un conocimiento pleno de Cristo, no un conocimiento simplemente teórico, necesitamos un conocimiento práctico, un conocimiento en experiencia, un conocimiento en relación acerca de la voluntad que es Cristo, ¿sí? Conocer a la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y luego también necesitamos saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y por último, necesitamos inteligencia espiritual, aplicar todo eso, aplicarlo, ¿cierto? Hacerlo. No es simplemente saber, sino hacerlo. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente semana. El estudio de la siguiente semana va a estar muy interesante. Así que sin más que decir, nos vemos. Un fuerte abrazo. Bendiciones.